Bueno, ahora sí, ya vamos a comenzar, así que vamos a orar Dale, como hacemos siempre. dale, Bueno, dale. gracias Señor, gracias Espíritu Santo por este momento que podemos compartir. Queremos pedirte que nos guíes, que nos hables, que nos muestres, nos hagas entender las escrituras, tu palabra, que podamos aprender y crecer, que esto que vayamos a hablar sea de bendición para nuestras vidas, sea para conocerte más, para entenderte más y para obedecerte más. Señor, bendice a mis hermanos que hoy están escuchando y te pido, Señor, que todos puedan tener su corazón abierto para poder crecer en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, buenísimo. Vamos a compartir pantalla y hoy les quiero... Vamos a desviarnos del tema. No vamos a desviarnos, pero me quedé pensando mucho y meditando con respecto a uno de los temas que habían surgido el otro día, que tenía que ver con el tema de la seguridad de la salvación. Y antes de poder hablar del tema de la seguridad de la salvación, hay muchas cosas en Génesis que me gustaría que pudiéramos ver que van a sentar las bases para que luego podamos comprender el tema de la seguridad de la salvación. Yo creo que es muy difícil de que podamos comprender qué tan segura es mi salvación si no vemos varios de los temas que Génesis trata y que nos van a dar como un marco de pensamiento, como para poderlo comprender mejor. Entonces, como para poder ver este tema, vamos a empezar a hablar de Génesis y vamos a detenernos un momento en Génesis. No va a ser simplemente una clase, sino que probablemente hagamos varias clases viendo específicamente lo que tiene que ver con Génesis, como para poder tener este panorama completo, ¿sí? Algunas de las cosas les van a parecer conocidas, otras a lo mejor les va a parecer que son cosas nuevas, pero definitivamente creo que vamos a ir formando nuestra cabeza. Yo creo que cuando uno aprende algo, sobre todo cuando uno aprende la Biblia, creo que hay varias cosas que pasan en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por un lado, está el tema es si podemos recordar o podemos memorizar lo que se habló, o si después de que pasó un mes, 2 meses, 6 meses, si me acuerdo de lo que se me dijo o no. Muchas veces nos olvidamos, las cosas entran en nuestra cabeza y a veces se nos va. Las olvidamos, simplemente. Pero a la vez, cuando aprendemos la palabra de Dios va transformando nuestra mente, que aunque nosotros nos olvidemos de las cosas puntuales que nos enseñaron, hay muchas veces que nuestra mente va siendo transformada por la palabra de Dios, aunque no recordemos. Entonces, mi propósito en todo esto que vamos a ver de Génesis por las próximas semanas, mi intención mi intención es de que se forme una forma de pensamiento en sus mentes, en sus corazones también, que nos van a servir como base para el futuro. No necesariamente se van a acordar de todo lo que vamos a ver ahora, pero sí es importante que les va a ir transformando la forma de pensar. Si creen lo que vemos, obviamente. Si no creen, probablemente no les afecte. Pero si creen, eh, yo creo que va a ir cambiando sus formas de pensar. Así que bueno, repito algo que dije antes para que lo escuchen todos, algunos que se sumaron después, pero el objetivo de lo que vamos a estar viendo en Génesis por las próximas semanas es formar una base de muchos temas, y uno de los temas que vamos a... eh, o es, mejor dicho, esto es preparación para que dentro de algunas semanas podamos ver el tema de lo de la seguridad de la salvación. Cosa que no creo que podamos ver ahora porque nos falta todavía base, pero sí nos va a permitir asentar las bases para que después podamos hablar del tema de la seguridad de la salvación y comprender en qué puntos podemos estar seguros y en qué puntos no podemos estar seguros con respecto a la salvación. Así que bueno, eso es un poco de contexto para que ustedes se den cuenta de la idea y del por qué. Y bueno, vamos a empezar con el tema, si les parece. Ya saben, Amén. cualquier duda, me levantan, me avisan, ¿sí? Se sacan el silencio, no sé, y me avisan y podemos detenernos y podemos revisar. ¿Sí? Así que vamos a leer Génesis 1.1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó a Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Luego dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco, y fue así. Y llamó a Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todo ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Bien, hasta aquí vamos a leer por ahora, quizás después leamos algunos versículos más. Y si bien no vamos a ver en detalle todo, porque realmente nos tomaría mucho tiempo y no quiero desenfocarnos del objetivo, pero hay muchas cosas que son interesantes acá para ver sobre el orden de la creación. Hay muchos detalles en ese aspecto. Y no vamos a ver tanto eso, pero sí quiero que veamos algunos temas que son súper importantes. El primero de todo tiene que ver con una palabra que está bien al principio, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta palabra creó, en el original, es una palabra en hebreo que se llama bara, que significa crear desde la nada. El término técnico, vamos a decir, es la creación ex nihilo, que significa crear sin que exista nada preexistente. Los seres humanos podemos crear cosas, pero creamos en base a algo que preexiste. Vamos a decir, es como un niño cuando tiene sus legos o sus juegos y hace cosas y arma y crea algo sobre algo que ya existía.
¿sí? Hay un proceso de creación, pero ese proceso de creación está basado en algo existente. Cuando alguien construye una casa que no existía sobre algo que ya existía, que eran los ladrillos, la tierra, la arena, cal o lo que sea, ¿sí? En cambio, la palabra que se utiliza acá, bara, en hebreo, significa crear desde la nada. Y eso es lo que hizo Dios en ese momento. Creó Dios desde la nada los cielos y la tierra. Entonces es importante que entendamos esto porque está mostrándonos que esta es la creación inicial de toda la existencia, ¿sí? No hay nada antes que esto, ¿sí? Es la creación de toda la existencia. Antes que esto está solo Dios, básicamente, ¿sí? Entonces es la creación desde la nada. A Dios, en este caso, lo está poniendo como fuente de todo, como origen de todas las cosas. Y todas las cosas, entonces, están basadas en la creación de Dios, porque todo fue creado desde la absoluta nada. Bien, eso si pensamos un poco, por ejemplo, habrán escuchado de lo que es el Big Bang, la teoría del Big Bang, y que luego vamos a hablar un poquito más sobre las teorías científicas, ¿no? Pero la teoría científica básicamente lo que dice es que de un momento dado hubo una explosión y que de esa explosión se fueron construyendo todas las cosas, ¿sí? Entonces uno como buen científico debería preguntarse qué generó esa explosión, básicamente. Entonces, el punto es que algo que no puede explicar la humanidad sin Dios es cómo pueden haberse creado las cosas desde la nada, ¿sí? Hay un argumento a favor de la existencia de Dios, o de al menos de algún Dios posible, que justamente es es que nada puede haber venido desde la nada, ¿sí? O sea, de hecho, hoy está más que comprobado que nada se crea desde la nada, que todo se crea en base a algo, ¿sí? Aún me acuerdo cuando lo estudié en la universidad de que había, no recuerdo en la época más o menos, pero vi un tiempo donde se estaban estudiando de por qué aparecían gusanos en frascos que estaban cerrados herméticamente. Entonces había una teoría que decía de que los gusanos se creaban desde la nada, ¿sí? Hasta que después, con los estudios posteriores, fueron dándose cuenta de que en realidad las larvas de los gusanos ya estaban en el contenido del frasco antes que el frasco se cerrara herméticamente. Entonces, no es que los gusanos aparecían de la nada, sino que las larvas ya estaban ahí y después crecían. O sea, básicamente, no hay ningún proceso en el universo que cree nada sobre la nada. Todo tiene un origen, ¿sí? Todo tiene un origen, para todo hay una fuente, algo que produce algo posterior. Pero entonces lo que nos enseña la palabra es que todas las cosas fueron creadas desde la nada, pero por un proceso de creación divino. O sea, que es Dios el que intervino sobre el universo para hacer que algo exista justamente desde la nada. O sea, evidentemente todas las cosas fueron creadas desde la nada, si no todo sería eterno, o sea, desde el pasado eterno, ¿sí? Pero la Biblia es clara y nos enseña esto, de que las cosas no fueron creadas, las cosas no existieron eternamente en el pasado, sino que hubo un momento de creación y ese momento de creación fue intervención directa por Dios de hacer todas las cosas en base a la nada. Ex nihilo, ese sería el término técnico. El segundo punto que quiero hacerles notar es esto. Fíjense que dice, al final de cada día, por ejemplo, dice versículo 3, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6 versículo 7 dice, 8, y la tarde y la mañana el segundo día, el día segundo. ¿Sí? En el día tercero, en el versículo 13, dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿verdaderamente son 7 días literales o son 7 paquetes o son 7 etapas de muchísimo tiempo? Y aún ahí dentro de lo que es el mundo cristiano hay diferentes teorías sobre si los días eran días literales de un solo día o eran días o eran, mejor dicho, como etapas que podrían haber durado millones de años, ¿sí?
Y la discusión es bastante interesante porque básicamente los que creen de que estos días son días, ¿cómo decir?, o representan quizás millones de años, son personas que de alguna forma están tratando de unificar lo que la ciencia dice con lo que la palabra de Dios dice. Entonces están diciendo, la ciencia dice de que la Tierra tiene millones de años, ¿sí? Si uno se pone a analizar la palabra de Dios nos muestra de que la Tierra tiene no más de 10.000 o 20.000 años. En comparación con millones de años, como dice la ciencia, hay algo que no cuadra. Entonces, hay muchos cristianos que tratan de decir que cada uno de estos días tienen que ser millones de años, ¿para qué? Para poder acomodar lo que la ciencia dice junto con lo que dice la palabra de Dios. Tienen que tratar de alguna forma, hacer encajar las dos cosas, ¿sí? Pero, y aquí quiero empezar a ver uno de los temas importantes que nos van a servir para el futuro también, que tiene que ver sobre cómo estudiamos la Biblia, cómo leemos la Biblia y cómo la interpretamos, ¿sí? Entonces, el punto es de que nosotros no podemos interpretar la Biblia en base a nuestro propio criterio. No podemos determinar de qué forma nosotros vamos a interpretar la Biblia. Vamos a leer acá que dice días y vamos a decir, ok, simplemente para poder unificar con lo que dice la ciencia, cambiamos y entonces no son días, son millones de años. No puede ser así. Cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que poder interpretarlo según lo que la misma Biblia está diciendo. Porque si no, estamos diciendo que la Biblia tiene errores y que Dios puede errar, y si Dios puede errar, entonces toda nuestra fe se desmorona básicamente. Pero el punto es de que si creemos que Dios es perfecto, entonces las escrituras son perfectas, y si las escrituras son perfectas, tenemos que poder encontrar en las escrituras una explicación de cómo podemos interpretar esto. ¿Bien? Entonces, cuando vemos lo que significa la palabra día, en el original es una palabra que en hebreo es yom, y que siempre en la palabra de Dios, esa palabra se traduce como día literal de 24 horas. Y para confirmar eso, fíjense que agrega, dice la tarde y la mañana. Está diciendo que pasó una tarde y pasó una mañana y se acabó un día, y esto es un día, entonces, literal. Un día literal. ¿Por qué es un día literal? Primero y principal porque Yom en hebreo siempre significó un día de 24 horas. Y segundo, porque encima confirma diciendo que pasó una tarde y una mañana. Sino que si habláramos de millones de años, ¿qué significaría tarde y mañana? No tendría sentido. ¿Sí? Si esto fueran millones de años, tendría que estar expresado de otra forma que no haga referencia a tarde y mañana. Entonces, el punto es que la Biblia enseña de que estos son días literales de 24 horas, ¿sí? Entonces, para darles una confirmación, por ejemplo, cuando habla en Éxodo 16, del 29 y 30, vamos a leerlos rápido, dice así: mirad que Jehová les dio el día de reposo acá no utiliza la palabra día, sino utiliza la palabra sabat, que es de donde viene sábado, ¿sí? Y dice, por eso en el sexto día, y acá sí utiliza la palabra yom, día, os dan pan para 2 días. Pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día literal. Así el pueblo reposó el día séptimo. Acá está hablando de la institución del sábado para los judíos. Los judíos descansan los sábados, sí, por orden de Dios. Y acá está hablando justamente que tiene que ver con esto. Está diciendo de que los judíos recibían el maná del cielo durante 6 días en la semana, y el séptimo día no recibían. Eran días literales. Entonces, este es un buen ejemplo para mostrar cómo la palabra yom, día, ¿sí?, se refiere específicamente a días literales de 24 horas. Bueno, entonces, el punto es que si día es un día literal, entonces tenemos que creer de que Dios creó todas las cosas en 6 días literales. En 6 días literales, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo podemos entender esto? Entonces, el punto es de que no cierra la mezcla entre
la ciencia con la religión, ¿sí? Y la realidad es que es muy peligroso desde el punto de vista de la fe de tratar de unificar la ciencia y la religión. Si nosotros tratamos de unificar la ciencia y la religión, a uno de los dos le vamos a dar más importancia en algún momento, ¿sí? O sea, si en esta discusión decimos, la Biblia dice que son 7 días literales, pero la ciencia dice de que la Tierra tiene millones de años, entonces, ¿quién tiene la razón? Si yo digo, la ciencia tiene la razón, ¿por qué? Porque han probado científicamente que la Tierra tiene millones de años, básicamente lo que estoy diciendo es, creo más la palabra que dicen los otros seres humanos que la palabra que dice Dios. Entonces, en ese punto tiene que haber un tema de conflicto de autoridad. ¿A quién en nuestro corazón vamos a creerle más? ¿Le vamos a creer más a Dios o le vamos a creer más a los hombres? Esto es un punto súper importante. Y para poder repasar un poquito más este punto, me gustaría que fuéramos a Job, el libro de Job, que es tremendo este pasaje, en el capítulo 38. Si alguno ha leído el libro de Job, vemos que Job pasa muchos sufrimientos permitidos por Dios para, de alguna forma, para probarlo, pero pasa muchos sufrimientos, y en ese sufrimiento Job no acusó a Dios, realmente no, vamos a decir, no se rebeló contra Dios en su corazón. Sí tuvo muchas dudas y conflictos porque realmente le costaba soportar lo que estaba pasando, y de alguna forma en algún momento dice, ¿quién me permitiera poder estar delante de Dios y exponer mi queja, ¿sí? Exponer su dolor, ¿sí? Pero después de mucho tiempo, después de un tiempo en donde Job pasa por muchas circunstancias y sus amigos lo atacan y todo, en el capítulo 38 Dios le responde a Job, y es tremendo lo que le responde. Y aún siendo que Dios ya, la palabra de Dios decía que Job era un hombre justo, pero Dios le responde a Job de esta forma. Fíjense, 38 versículo 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿O sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí paralelo el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba en su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de su aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como una vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y ya has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Podría seguir leyendo porque el capítulo es tremendo, todo el capítulo. Pero el punto creo que está bien establecido. Dios le está diciendo a un ser humano que ya Dios lo consideró justo, y eso lo pueden ver en Job 1, primer capítulo. Le está diciendo de que Dios es más sabio y más inteligente que todos los hombres, y le está diciendo de que no hay ningún hombre que haya estado en el momento en que fueron creadas todas las cosas. El único que estuvo en el momento que fueron creadas todas las cosas fue Dios, y por lo tanto nadie le puede decir a Dios cómo fueron creadas ni cuándo fueron creadas. Entonces, teniendo esto claro, entonces vuelvo al tema. ¿En quién vamos a confiar más? ¿Vamos a confiar más en el ser humano que dice con sus pruebas pseudocientíficas
de que el mundo tiene millones de años? ¿O vamos a confiar en Dios que creó el mundo y que nos dice de que creó el mundo en 6 días? Esto es súper, súper importante. Y es para que nosotros podamos entender y podamos poner cada cosa en su justo lugar, ¿sí? No quiere decir de que los científicos no puedan estar acertados en muchas cosas, pero eso no quiere decir de que nosotros podamos aceptar la palabra de los científicos por sobre lo que dice la Biblia. Ese es el punto fundamental. Esta es una discusión entre la fe en la Biblia y en la palabra de Dios, y Dios obviamente, con la fe de los hombres. Porque piensen un poquito esto. Por más de que uno tenga una herramienta y pueda llegar a intentar medir el tiempo en que tiene el universo, ¿cómo lo puede medir si si está inmerso en el universo? Nadie puede volver atrás y ver lo que ocurrió. Entonces, de alguna forma, aún los que se creen científicos y que piensan de que el mundo está creado millones de años atrás, todos tienen que reconocer de que ellos no tienen lo que sería un teorema, sino tienen lo que es una teoría. No tienen una forma de probar que verdaderamente el mundo tiene millones de años, sino tienen solo la teoría de suponer que en base a esto, entonces se piensa que el mundo debería tener entonces millones de años, ¿sí? Lo mismo tiene que ver con la evolución, y ahí vamos a entrar un poquito más en la evolución, pero después lo vamos a ver más detenidamente. Pero es lo mismo con lo de la evolución. La teoría de la evolución es una teoría porque no se puede demostrar. ¿Por qué? Porque para poderla demostrar, alguien tendría que poder agarrar un mono, por ejemplo, y poder reproducir en laboratorio el nacimiento de un ser humano en base del mono. Como nadie puede probarlo, nadie puede hacer nacer en un laboratorio un ser humano en base a un mono, entonces esto es una teoría. Es algo de que se supone que es así por determinadas cosas que se observan en el mundo, pero que no se puede comprobar. Entonces es una teoría. Entonces mi punto es este, que nosotros estamos en una batalla de fe. El inconverso va a decir que nosotros tenemos una fe ciega en la Biblia. Pero el inconverso no se va a dar cuenta de que ellos tienen una fe ciega en la ciencia, y es una fe que también está infundada. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que la ciencia dice que en realidad no puede probar. Entonces, esto es una guerra de fe. Es una fe contra otra fe. Nadie puede decir de que solo cree en lo que ve y no cree en nada más. Nadie puede decir eso porque la verdad es mentira. Si usted empieza a investigar, empieza a hablar con la persona, te vas a dar cuenta de que todo el mundo tiene una base de fe basada en algo. Basada en algo. Nosotros, espero, tenemos una fe basada en la palabra de Dios y en Dios. Los otros, los que no creen en Dios, tienen una fe basada en otras cosas, y muchos de ellos van a tener una fe basada en la ciencia, pero sigue siendo una fe. Nadie puede decir de que es completamente racional, y la verdad que usted, si lo investiga y habla con las personas, se va a dar cuenta de que esto es así. Entonces, sabemos de que esto es un tema de fe. Ahora, el punto es, ¿en qué vamos a poner la fe? Yo prefiero poner la fe en Dios que creó todas las cosas y no en el ser humano que fue creado por Dios. Teniendo eso presente, entonces, bueno, alguien pregunta, Job, ¿cuánto? Job 38 estábamos leyendo. Si ven la pantalla, creo que acá arriba les debería decir Job 38, leí varios versículos de Job 28, y si no, Job 1 muestra que Job era justo, ¿sí? Bien, entonces, esto es un debate de fe, básicamente. Entonces, yo tengo fe, prefiero tener fe en la palabra de Dios, y por mucho estoy confiado y tranquilo de que es mejor tener fe en la palabra de Dios y en Dios y no en la ciencia. Eso no quiere decir que la ciencia esté equivocada en todo. Quiere decir que ante debates como esto, si nos creemos creyentes, debemos confiar más en la palabra de Dios que en la Biblia. Bien, entonces, ahora les quiero hacer pensar en otra cosa. ¿Dios cómo lo creó a Adán? ¿Lo creó siendo un bebé o lo creó siendo adulto? La verdad que la palabra de Dios nos muestra que Dios lo creó siendo adulto, ¿sí? No lo creó siendo un bebé. Entonces, si Dios lo creó como adulto, entonces después surge un debate que es un poco tonto y un poco tiene sentido, que es la pregunta típica. ¿Dios
Adán, ¿tenía ombligo o no tenía ombligo? Y ustedes pueden pensar diferentes opiniones. Algunos pueden decir, ¿por qué va a tener ombligo si no tenía mamá y si nunca nació del vientre? O sea, no estuvo en el vientre de una madre, por lo tanto no tenía ombligo. Otros pueden decir si Dios lo creó a Adán adulto, entonces le tiene que haber puesto un ombligo como todos los adultos, ¿sí? Pero el punto es Dios creó a Adán adulto. Y de la misma forma que Dios creó a Adán adulto, de nuevo, el huevo o la gallina. ¿Dios creó el huevo o creó la gallina? Y la verdad que lo que nos muestra la palabra es que Dios creó a la gallina, o sea, Dios creó las cosas hechas, ¿sí? Porque fueron en 6 días, ¿sí? Si fueron en 6 días, los animales fueron producidos adultos y con capacidad de procrear, básicamente. Entonces, el punto es de que según lo que la palabra de Dios nos enseña, si creemos de que son 6 días, 7 días literales, entonces lo que creemos es que Dios creó el mundo y todas las cosas que existen, las estrellas y todos, con apariencia de viejas, adultas, vamos a decir. Entonces, aquel que ve el mundo lo ve como que si tuviera millones de años, pero en realidad tiene los años, el tiempo que la Biblia nos muestra que tiene, ¿sí? Que serán entre 10.000 y 20.000 años, es difícil el cálculo para saberlo exactamente, ¿sí? Pero entonces lo que creemos es que Dios creó todo el universo con apariencia de adulto, con apariencia de vieja, pero no es vieja. Parece como Adán parecía cuando Dios lo creó, parecía adulto, ¿sí? Pero no era adulto. Si alguno puede decir de que Adán era un niño que tenía un día, básicamente, y bueno, es un poco más... no sé si tiene sentido tanto debate, pero el punto es de que Adán con un día de vida parecía un adulto, ¿sí? O era un adulto, y lo mismo con la Tierra. Con pocos días de vida parecía de millones de años, aunque no lo era, ¿sí? Entonces, esto es lo que deberíamos creer al leer la Biblia según lo que es la hermenéutica correcta, ¿sí? ¿Y esto a qué me refiero con la hermenéutica correcta? Me refiero, hermenéutica es la forma en que nosotros estudiamos la Biblia, ¿sí? Y esto se los voy a empezar a recalcar cada vez más porque es súper importante, porque quiero que cuando ustedes puedan leer la Biblia, puedan interpretarla correctamente. A mí no me alcanza con que ustedes escuchen lo que yo les enseño y simplemente aprendan lo que yo les enseño, crean lo que yo les enseño y punto. No, lo que quiero es que ustedes puedan crecer, puedan estudiar la Biblia por sus propias cuentas, puedan leer y puedan comprenderlo. Entonces, hay un método para estudiar la Biblia y el método es el que se llama literal histórico gramático. ¿Y qué es lo que eso significa? Significa que creemos lo que la palabra dice tal cual como lo dice ahí, ¿sí? No creemos tratando de alegorizar las cosas que no son alegorías. Hay cosas que sí son alegorías y son claramente alegorías. Por ejemplo, hay un versículo que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y cuando Pablo utiliza ese versículo, están dando a entender, él mismo dice que es una alegoría, ¿sí? Pero si hay alguien si no está siendo claro que es una alegoría, entonces no debemos alegorizar cosas que no lo son. Alegorizar acá sería creer de que está hablando de millones de años cuando en realidad dice un día. Eso es tratar de cambiar lo que dice la Biblia para tratarlo de adaptar a una idea preconcebida. Entonces, el punto es que nosotros leemos la Biblia y creemos lo que la Biblia dice tal cual como lo dice, ¿sí? Según las reglas normales del lenguaje, ¿sí? Hay cosas, por ejemplo, que son poesía, la vamos a leer como poesía. No la vamos a leer como narrativa porque no es narrativa, es poesía. Las cosas que son narrativas las vamos a leer como narrativas, ¿sí? Entonces, si leemos una narrativa, cuando está contando lo que pasó con una determinada persona, no necesariamente está diciendo que nosotros debemos hacer lo mismo, porque a lo mejor la persona lo que hizo no fue lo correcto, no fue lo que agradaba a Dios. Si alguien le dice algo a otra persona, o si Dios envía un profeta para decirle algo a alguien, no quiere decir de que esa palabra sea para nosotros. Fue para esa persona a la que fue dicha. Para que podamos entender qué profecías fueron para nosotros, el contexto nos tiene que dar a entender de que aplica para todos los creyentes, ¿sí? Y si no, entonces no. Entonces le estoy dando estas herramientas para que aprendamos a leer la Biblia tal cual como es. Leemos la Biblia literalmente, creemos lo que dice según las reglas normales del lenguaje, entendiendo de que esa es palabra inspirada por Dios, pero según las reglas normales del lenguaje.
Bien, entonces ahí lo que traté de asentar en sus mentes es, número uno, que ante el debate nosotros debemos creer lo que dice perdón, entre el debate entre la Biblia y la ciencia debemos creer lo que dice la Biblia. Que no lo podemos comprender, hay veces que puede ser por nuestra propia limitación, pero eso no quiere decir de que la Biblia sea inválida, sino debemos creer lo que la Biblia dice antes que creer la ciencia. ¿Por qué? Simple, porque la Biblia lo dijo, es la palabra inspirada por Dios y la ciencia es la palabra de los hombres. Entonces, en la discusión, en la comparación entre Dios y los hombres, creemos a Dios, entre la ciencia y la Biblia creemos a la Biblia. ¿Sí? Según la interpretación lógica de la Biblia, normal de la Biblia. ¿Sí? Entonces, el primer punto es este, entre las dos cosas creemos más en la Biblia. El segundo punto es, no leemos la Biblia tratando de alegorizar, tratando de creer cosas o de tratarla de adaptar para que querramos entender algo que la Biblia en realidad no está diciendo, sino que creemos lo que la Biblia dice tal cual como lo está diciendo. ¿Sí? En el contexto en el que lo está diciendo, según las reglas normales del lenguaje. Entonces, ese es el segundo punto. Bueno, entonces el tercer punto es de que creemos con respecto al tema de la creación, creemos en una creación en 6 días, ¿sí? Y creemos que el séptimo día literal Dios descansó de la creación, ¿sí? Pero creemos en una creación en 6 días según este registro que está en Génesis 1, que lo vimos al principio. No quiere decir de que Génesis 1 sea una descripción científica de lo que ocurrió, pero tenemos que creer que es una descripción acertada, no con datos científicos, pero acertada, ¿sí? No equivocada, ¿sí? Ni tampoco imprecisa. Es precisa, solo que no tiene el tipo de escritura científica, ni puede satisfacer a ningún científico porque no tiene datos científicos. Es una descripción acertada, correcta, no necesariamente científica. ¿Sí? De hecho, no existía, cuando Moisés escribió esto, no existía la ciencia como la entendemos ahora, así que era imposible de que Moisés pudiera escribir con los estándares científicos de hoy por hoy. ¿Sí? Bien. Otros datos de por qué creemos de que este relato de la creación es verdadero así como está. Porque hay muchas otras citas posteriores que demuestran de que es así. Por ejemplo, algunos pueden decir, de hecho yo escuché esto muchas veces, de que Adán no era realmente una persona, sino que era un pueblo, y que Dios creó todo un pueblo, y que Eva era todo otro pueblo, en realidad, y que no eran personas literales. Y eso no puede ser así. Hay versículos, por ejemplo, Santiago 3.9, se los doy para que lo anoten si quieren, Romanos 5, 18 y 19, Primera de Tito 2, 3 y 14, y Primera de Corintios 11, 8 y 9 y 15, 22, que son citas en donde, por ejemplo, se demuestra o se habla de Adán como una persona real. ¿Sí? Una de las cosas que se dice, por ejemplo, es que todos venimos de Adán. ¿Sí? Y que cuando dice que Adán pecó, en Adán pecaron todos los hombres, y posiblemente hablemos un poquito más de esto la próxima semana. Pero todos descendemos de Adán, realmente. O sea, cuando pensamos en Adán tenemos que pensar en nuestro antepasado. No pensamos en una figura de un cuento, sino pensamos en nuestro antepasado, realmente. Porque Adán es nuestro antepasado. Y cuando Adán pecó, nosotros estábamos en sus lomos, como dice la palabra de Dios. O sea, no existíamos aún, pero en Adán estamos representando a toda la humanidad porque Adán es una persona real. Entonces, el punto es, otra de las cosas por las que creemos que el relato de Génesis 1 es real, porque hay citas, que fueron las que mencioné antes, que eh, interpretan Génesis 1 como literal. Bien, entonces hablando un poquito más de lo que tiene que ver con la ciencia, y esto me parece muy importante porque tiene un impacto real en la vida diaria, ¿sí? Por un lado, el tema de lo que es el naturalismo, y un poco la idea es esto, los que creen en que la naturaleza simplemente se creó porque sí, y que la naturaleza es la que guía todos los procesos naturales, básicamente, en definitiva, es una religión que presupone que Dios no existe, pero no es, nadie puede decir que verdaderamente científicamente esté comprobado de que la naturaleza tiene una vida en sí misma que no es sustentada por Dios, nadie lo puede decir. Entonces, entendemos que el naturalismo o el humanismo, en definitiva, son
distintas formas de religiones que rechazan a Dios, básicamente. ¿Sí? Bien, con respecto al tema de la evolución, entonces quiero meterme un poquito más en 2 o 3 cositas que me parecen súper importantes. Número 1 es lo que decíamos antes, que es una teoría. ¿Sí? No está comprobado. Es una teoría. ¿Por qué es una teoría? Porque para que sea un dato científico tiene que poderse comprobar en base al método científico. Si usted estudia el método científico, lo puede estudiar, busque información en internet sobre el método científico. El método científico básicamente es que se escribe una teoría, o sea, se propone una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis es una suposición, ¿sí? Previa, se escribe una hipótesis y entonces después se establecen cuáles son los pasos para probar si la hipótesis es correcta, es válida o no, y se prueba en laboratorio. En base a variables controladas, se prueba que la hipótesis es correcta. Si la hipótesis es correcta, en todos los casos, entonces se puede decir que esa teoría no es más una teoría, pasa a ser un teorema y pasa a ser algo como un dato científico comprobado. ¿Sí? Entonces, eso es método científico. Si usted quiere averiguar, busque método científico. Entonces, la evolución no es algo comprobado, es una teoría. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, para que deje de ser una teoría y pase a ser un dato comprobado, se tiene que poder probar en laboratorio y no se puede probar. O por lo menos para probarlo necesitarías millones de años. ¿Sí? Entonces no hay ningún ser humano que pueda vivir lo suficiente como para comprobar de que en laboratorio de que es verídico. ¿Sí? Entonces no es ciencia porque no es repetible. Si no se puede repetir, entonces no es ciencia. Entonces, si alguien que se diga científico o que crea en la ciencia como regla de su vida, entonces debe entender de que la evolución no la puede creer porque no es científica, es solo una teoría que no está comprobado. Lo mismo que el Big Bang, son solo teorías, así que no están comprobados. El segundo punto entonces es de que la evolución pone en el centro al ser humano. La evolución está diciendo, o mejor dicho, pone en el centro la creación, ¿sí? O la naturaleza, y remueve a Dios del centro. La evolución lo que hace es decirle que Dios no pudo haber creado al ser humano, que Dios queda afuera. ¿Sí? Y para que ustedes puedan notar, ¿sí? Si podemos leer un momentito Génesis 1, 26, 28, del 26 al 28 de nuevo, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, Entonces, el punto es de que Dios intervino para crear al ser humano, no desde el resto de la naturaleza, sino que Dios intervino. Y fíjense lo que dice capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces el ser humano no viene del mono, viene del polvo de la tierra. Entonces, si creemos en la palabra de Dios, el ser humano no viene del mono, viene del polvo. Entonces, el cristiano no puede creer en la evolución. No puede creer en la evolución porque contradice lo que la palabra de Dios explícitamente dice. ¿Sí? Bien. Entonces, la evolución pone a la creación en el centro y desplaza a Dios. ¿Sí? Por otro lado, requiere considerar a la razón humana como una autoridad mayor que Dios, es lo que decíamos antes. Requiere pensar de que el hombre puede tener mayores razones que Dios mismo, y lo veíamos antes con Job. El hombre no puede decirle a Dios que vio cómo fueron creadas todas las cosas. Dios vio porque Dios estuvo, el ser humano no estuvo. ¿Sí? Bien. Por otro lado, es altamente improbable, si aún científicamente. Ahora les quiero poner un ejemplo para que lo podamos comprender mejor. Imagínense que ustedes tienen que tirar una moneda al aire, ¿sí? Y quieren que caiga cara. Pero si quieren que caiga cara, durante
3 veces seguidas. Tengo que tirar, me tiene que salir cara, tirar, me tiene que salir cara de nuevo, tirar y me sale cara de nuevo. ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra? Las probabilidades son bastante bajas, ¿sí? De hecho, se puede calcular, digamos, las probabilidades. Ok, ahora si ustedes quieren no tirarla 3 veces al aire, quieren tirarla 100 veces al aire, las probabilidades son extremadamente pequeñas. Y si no quiero que sea 100 veces, sino 101 veces. Cada una vez que agregue a esa secuencia, las probabilidades tienden a la nada, ¿sí? Entonces, para que la evolución pudiera ser probable, o sea, mejor dicho, la evolución es tan improbable, ¿por qué? Porque cree de que por el azar, de la misma forma que tiramos una moneda al aire, tienen que haber ocurrido millones y millones de cambios específicamente diseñados uno atrás del otro para que ocurran en un determinado orden específico, para que, para que una bacteria pudiera transformarse en una bacteria más compleja y eso en una célula y eso, o sea, la cantidad de la probabilidad de que eso ocurra es extremadamente mínima, ¿sí? Entonces, imagínense esto. Muchos dicen, es cierto, la probabilidad es muy baja, pero el universo es tan grande que entonces la probabilidad es muy alta. Y la realidad es que eso no es así, porque el tamaño del universo, el crecimiento del universo, no va al mismo ritmo que la reducción de las probabilidades. Las probabilidades desaparecen mucho más rápido de lo que el tamaño que tiene el universo. No sé si se alcanza a entender la idea, pero el punto es de que por más grande que sea el universo, es extremadamente improbable que una bacteria pudiera cobrar vida por sí misma. Es extremadamente improbable que solo una bacteria pudiera aparecer de la nada, ¿sí? O mejor dicho, de la materia muerta, vamos a decir. Mucho más improbable es de que haya evolucionado tanto al punto de poder crear realmente seres humanos. Entonces, la verdad es que aún matemáticamente la evolución no tiene sentido. No tiene sentido matemáticamente. Los que creen en la evolución realmente no se han detenido a pensar las probabilidades que esto ocurra. Los que creen en la evolución, creen en la evolución porque no les queda otra. Como niegan la existencia de Dios, entonces tienen que creer en la evolución porque no les queda otra. Pero matemáticamente la evolución es inviable. Es inviable. No puede ser verdad. Bien, otro punto de la evolución es que si la evolución es cierta, entonces los seres humanos no son en nada diferentes a los animales. Somos simplemente un poco más evolucionados. Y eso es algo que vemos hoy por hoy. Por eso hay mucha gente que ama mucho a los animales y detesta a los seres humanos. Hay gente que prefiere que se muera un niño con tal de que no se muera un perro. Y por supuesto, estamos todos de acuerdo de que hay que cuidar a los animales y no podemos maltratarlos. Pero no podemos preferir de que la vida de un animal antes que la vida de un ser humano, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay mucha gente que le da más valor a la vida de los animales antes que a la vida de los seres humanos? Porque creen en la evolución y por lo tanto creen que los animales y los seres humanos somos todos iguales. Y la verdad es que no somos todos iguales. Por otro lado, que la evolución elimina toda posibilidad de un estándar moral. Básicamente, si yo vengo del mono, ¿qué me motiva a mí a ser una buena persona? Medítenlo. No hay absolutamente nada que motive al ser humano a ser buena persona si Dios no existe. Porque la base de la moralidad es únicamente Dios. Sin Dios no tiene sentido ser una buena persona. Porque a fin de cuentas me voy a morir y voy a quedar en la nada. Entonces, sin Dios no tiene sentido ser moral. Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo más y más cada vez en el mundo la falta de moralidad en el mundo, y la falta de moralidad va a ser causada, ¿por qué? Porque todos creen, o porque muchos creen en una evolución que nos hace igual que el mono y que nadie juzga nada. Pero la verdad es que Dios juzgará todas las cosas las va a juzgar. No en el tiempo que quizás que nosotros nos gustaría que las juzgara, pero Dios va a juzgar todas las cosas porque Dios es la base y el sustento de la moralidad. Bien, además entonces, como consecuencia de que
ya no hay un estándar moral para los que creen en la evolución, entonces lo que se da es muchos de los problemas sociales que estamos viendo hoy por hoy. El tema del aborto, por ejemplo, el tema del aborto, ¿por qué es? Y porque la gente piensa de que simplemente eso que se está formando en el vientre de una madre es organismo vivo que todavía no evolucionó lo suficiente como para que lo podamos llamar un ser humano. Entonces más vale lo matamos antes de que, antes que lo podamos considerar un ser humano, ¿sí? ¿Eso por qué es? Porque la gente no tiene un estándar moral. El estándar moral lo cambian a su propio gusto, a su propio criterio, ¿sí? Aún más, la evolución habla de lo que es la supervivencia del más apto. Básicamente, ¿qué es lo que dice? Que, por ejemplo, no sé, vamos a pensar el caso de animales, ¿no? El león, por ejemplo. El león más fuerte y el más, no sé, más hábil para cazar su presa, es el más buscado por las hembras de los leones, por las leonas. ¿Por qué? Porque eran el que más posibilidades tenían de reproducirse. Entonces, eso es lo que cree la evolución, cree en la supervivencia del más apto, ¿sí? Entonces, el león que era más débil, ese no iba a procrear, y como no iba a procrear, se iba a morir sin descendencia, pero el más fuerte sí iba a procrear. Entonces, si eso lo llevamos a los seres humanos, fíjense las implicaciones que tiene. Si creemos en la evolución, entonces debemos vivir en un mundo donde gana el más fuerte. Y en realidad eso es lo que vemos. ¿Por qué? Porque el mundo cree en la evolución. Entonces los que son más poderosos económicamente o de poder y todo lo demás, entonces oprimen a la otra clase. ¿Por qué? Porque creen en la evolución y lo que dicen es, yo soy más apto, tengo que tener más oportunidades de supervivencia que los otros que son menos aptos, tienen menos dinero, tienen menos esto, tienen menos lo otro. ¿Sí? El problema en dónde está, el problema está en creer en una evolución y rechazar el estándar moral de Dios. Por lo tanto, racismo. Racismo es la consecuencia de la evolución, básicamente. Por eso está el mismo concepto. Los morenos eran considerados un nivel de evolución más inferior, básicamente, ¿sí? Ejemplos hay un montón de cosas por el estilo. Inclusive se dice que acá en Estados Unidos, de hecho está estudiado, de que las organizaciones que promueven el aborto tienen sus locales, sus oficinas, siempre en barrios de gente pobre, en barrios de morenos, sobre todo, y en barrios de latinos, pero no lo tienen sobre los americanos blancos. ¿Por qué? Porque se está tratando de que los morenos aborten, pero los blancos no, básicamente. Está todo asociado. Es la idea de pensar de que si la evolución es cierta, entonces el ser humano tiene que sobrevivir como mejor pueda y los que tienen que sobrevivir son los más aptos, ¿sí? Entonces, fíjense toda la importancia que tiene creer en la evolución. Por eso es que el cristiano no puede creer en la evolución, porque la palabra de Dios nos enseña de que la evolución no es válida, no concuerda con la palabra de Dios, y además, porque justamente la evolución demuestra todo este tipo de cosas que les estoy contando hasta ahora, ¿sí? Bueno, entonces, el punto hasta acá es de que nosotros no creemos en una evolución por una razón bíblica y por una razón moral, vamos a decir, por todas estas razones. Nosotros creemos la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, tal cual como la palabra de Dios dice, ¿sí? Entonces, creemos en un Dios creador de todas las cosas, que hizo todas las cosas en 6 días y que creó todas las cosas por la palabra de su poder y no por un proceso automático de evolución, básicamente. Bien, hago una pausa un segundito hasta acá. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Les choca? ¿No les choca? ¿Les parece que está bien el concepto? ¿Cómo lo toman? A mí me parece que está... ¿Me escucho? Sí, te escuchamos, Estela. A mí me parece que está bien el concepto, yo lo entiendo bien, y creo que es así como vos decís, entiendo toda esa parte. Y Buenísimo. lo de la evolución, sí, lo tenía claro, pero me queda más claro. Más claro. Perfecto, buenísimo. ¿Los demás cómo lo ven? ¿Lo habían pensado un poco todo este tema? Yo no. Quería... Nadia, te escucho.
No, bueno, yo estaba leyendo, ¿no? Lo que me queda un poquito, tal vez es solamente una terminación de vocablo, pero Sí. cuando en Génesis 26 dice, y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando dice hagamos, habla en plural, y a nuestra imagen. ¿A quién o con quién está hablando o por qué lo hace en plural? Muy, muy, muy buena pregunta, excelente. Y de hecho es el tema de la próxima semana. ¿Sí? Es el tema de la próxima semana. La respuesta es de que Dios está hablando de sí mismo, no está hablando de ninguna otra cosa, porque acá no ha mencionado ángeles. Si acá la Génesis 1 hubiera mencionado ángeles de alguna forma, tendríamos que pensar de que está hablando de ángeles, ¿sí? Pero no está hablando de ángeles, está hablando de sí mismo. Hay una pluralidad en Dios, y eso es lo que vamos a ver bien con otros versículos más. Por ejemplo, Juan capítulo 1, Hebreos capítulo 1, hay otros versículos más que quiero que veamos, pero es un tema más profundo, súper interesante, y que de hecho es el tema principal de la próxima semana. Si me lo permitís, lo vemos bien en detalle el jueves que viene. ¿Te parece? Ok, bueno. Y otra justamente, pregunta, la última. sí, y justamente, discúlpame, y justamente te lo postergo para el próximo jueves, porque lo vamos a ver bien detenido y nos vamos a dedicar un buen rato a este punto, ¿sí? Ok, bueno. Dale, segunda pregunta. Algo muy que se me pasó cuando hablaste de la cantidad de años de la Tierra, ¿qué pasa con los dinosaurios? Bueno, buen punto. Hay varias teorías bíblicas o teológicas, vamos a decir. Yo personalmente no estoy definida en ninguna. Por un lado, sé que hay creyentes científicos de que niegan la existencia de los dinosaurios, que creen de que son, vamos a decir, como especulaciones, ¿sí? Yo eso no lo sé bien, si están así o no están así. Por otro lado, están los que creen de que los dinosaurios se extinguieron posterior al diluvio. No, perdón, hay algunos que creen que se extinguieron antes del diluvio, que no entraron al arca, y hay otros que creen que se extinguieron después del diluvio. Y en esto te voy a tratar de explicar. Yo creo que es muy probable de que se hayan extinguido después. ¿Por qué digo que antes del diluvio no? Porque en el diluvio Dios es claro de que le manda a Noé de que suban de todos los animales. Entonces, si pensamos de que los dinosaurios se extinguieron antes, tendríamos que decir de que Noé no cumplió su palabra, ¿sí? O no cumplió la palabra de Dios, y no hay indicios bíblicos para eso. Pero sí creo que es posible que se hayan extinguido después. ¿Por qué? Porque si vemos cómo era el mundo antes de Noé, el mundo era muchísimo más húmedo de lo que es ahora. Había humedad en el aire, ¿sí? No era como ahora que nosotros tenemos el aire seco y que tiene que llover para que haya un poco de humedad en el aire o algo, sino que en aquel momento aún de la tierra salían vapores y era otra contextura la atmósfera. Entonces es muy posible que cuando fue el diluvio, la atmósfera de la Tierra cambió, y es muy posible que si había dinosaurios, esos dinosaurios hayan entrado ejemplares de dinosaurios bebés en el arca, que hayan salido del arca y después se hayan extinguido como fruto del cambio de la atmósfera. Pero honestamente no está del todo claro bíblicamente si eso está así o no. Sí hay indicios en la Biblia de que había, entre comillas, monstruos gigantes antes del diluvio. Sí hay indicios de eso, pequeños, dudosos si se quiere, entonces sí hay indicios de que pudieron haber existido. Y la teoría más sensata sería de que ellos hayan muerto al muy poco tiempo después del diluvio. Más que eso, es especular. No hay más información. Bueno, ¿sí? gracias. No, por nada. Damián. Ahí está. Bueno, con respecto a lo que preguntaba Nadia, que se me vino ahora, en una parte habla de monstruo, pero monstruo marino. Y no sé, según la Biblia, uno de otro autor de la Biblia, no sé, decía bestia también. Así que ahí también se puede referir a monstruos o bestias de la tierra, ¿no es cierto? Que serían animales peligrosos, ¿no es cierto? Claro, porque inclusive vamos a decir, el término dinosaurio es muy posterior, entonces tampoco podemos pensar de que la Biblia tenía que nombrarlos por su nombre, porque
no creo que en aquel momento nadie lo hubiera llamado como dinosaurios. Es muy probable que los hubieran nombrado como monstruos o bestias o algo así. Sí. Bueno, con respecto a eso, con el tema del pecado, nosotros somos pecadores por la falta de respeto de Adán y Eva, o, bueno, que también se dice, y posteriormente también por el tema de engendrar entre hermanos en este caso. No, en ese aspecto no, porque en épocas de Adán, Dios no había puesto la ley de que no podían formar familia entre hermanos. Eso no estaba prohibido por Dios. Y de hecho es muy probable de que no hubiera habido ningún problema genético en ese momento, porque hoy por hoy, si ocurre, por ejemplo, disculpen, los voy a mutear a los demás porque me escucho a mí mismo. Sí, sí. Bueno, ahí está. Si alguno quiere hablar, se desmutea después, ¿no? Entonces, el punto era este. Hoy por hoy, si por ejemplo dos hermanos tienen relaciones y nace un hijo, es muy probable que tenga problemas genéticos por una cuestión, digamos, genética, básicamente. Entonces, la verdad es que es muy probable de que ese problema genético se haya generado con el correr de los siglos y no cuando Adán existía. Para Dios no era pecado en aquel momento porque era el mandato de Dios de fructificar y llenar la tierra. Dios pone el mandato después de eso y es muy probable de que el problema genético empezara a surgir desde el momento en que Dios prohibió las relaciones entre hermanos. Entonces, en ese sentido, cuando los hijos de Adán tuvieron relaciones entre ellos, no hubo pecado para Dios, no estaba mal visto, no tenían la mentalidad que nosotros tenemos ahora. Eso fue una ley posterior, ¿sí? Pero sí, digamos, todos nosotros, vamos a decir, tenemos en dos niveles somos pecadores. En un nivel somos pecadores en el sentido de que como Adán pecó, toda la humanidad es considerada pecadora delante de Dios por culpa del pecado de Adán. Y en otro nivel, además, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Las dos cosas ocurren. O sea, nadie puede culpar a Adán porque por culpa de Adán pecó. Vamos a decir, cada uno debe culparse a sí mismo por su propio pecado, pero además de esto, es cierto de que somos todos considerados delante de Dios como pecadores por causa del pecado de Adán. Y ahora te busco la cita, si me permitís. Fíjate, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, o sea, este es el punto de algo que hablamos hace algunas semanas atrás, es que desde que Adán pecó, la muerte entró en el mundo. Si Adán no hubiera pecado, él no hubiera muerto físicamente, ¿sí? Entonces, como Adán pecó, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero después dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, las dos cosas ocurren al mismo tiempo. Por un lado, por culpa del pecado de Adán, el pecado y la muerte pasó a todos los hombres, pero además de eso, todos los hombres pecaron. Entonces, ambas cosas ocurren juntas. ¿Responde a tu pregunta? Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Pregunta no, pero sí, por ejemplo, lo que me gustó fue el punto de vista que me quedó mucho más claro y que lo pude entender, vamos a decir, ¿no? El tema de la moral, de mucha gente que cree en la evolución, en cuanto, por ejemplo, en lo que más se toca en el aborto, que hoy es un tema candente, sí, me quedó muy claro, ¿no? Porque creo que lo entendí mejor. No lo había visto desde ese punto, ¿no? No solamente que somos pecadores y que nuestro corazón es malo, sino que lo pude entender también desde otra perspectiva, ¿no? Claro que sí. Qué bueno. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, esto no es un estudio ni del aborto, ni del racismo, ni nada por el estilo, pero o aún la homosexualidad también. Son en realidad consecuencias obvias de la creencia, digamos, de la evolución. ¿Sí? Aún el tema de la homosexualidad surge de lo mismo, porque es la idea de pensar
de que simplemente somos animales, y como somos animales no tenemos por qué regirnos bajo ningún estándar moral. Entonces cada uno es libre de hacer lo que quiera porque somos animales evolucionados, ¿sí? Y aún el tema de la homosexualidad también se promueve para eso, justamente para hacer control de la natalidad, básicamente. O sea, yo tampoco quiero, nosotros no somos muchos ni deberíamos ser demasiado como unirnos a las teorías conspirativas y todo eso, ¿no? No creo que tenga que ver por ahí, ¿no? Porque sí hay muchos que hablan, digamos, de la teoría conspirativa, que hay un control mundial ahora que está intentando forzar la muerte de los pobres, la muerte de los ancianos con el tema del coronavirus y todo lo demás. Yo no soy tanto de la teoría conspirativa, realmente no me cierra, me parece que no debemos pensar así en la teoría conspirativa. Pero sí el punto es de que tanto el aborto, el racismo, la homosexualidad y todo eso son, digamos, promovidos como consecuencia de una creencia en la evolución que intenta de alguna forma de que la población mundial no aumente descontroladamente, sino que aumente más en un orden, vamos a decir, y en un control en donde realmente los más aptos puedan tener más oportunidades en el futuro. Hay un poco de eso. No sé si organizado políticamente por los gobiernos y todo eso, no sé si están así, pero sí creo de alguna forma de que es fruto del pensamiento de la evolución, básicamente. Sí, está bueno. Para mí el único que justifica la evolución es Menem. Después, no sé. ¿Por qué, Menem? ¿No ve la cara de mono que tiene ese? Al margen. Bueno, Nadia, ¿querías preguntar algo más? Espera, que estás en silencio. Ahora sí. Ahí sí. Que sí, que bueno, me quedan varias cosas por preguntar o por exponer más que nada, pero por ejemplo, con esto que dijiste de que la ciencia y la religión no deberían estar nunca, digamos, no las tendríamos que juntar. A la ciencia también te referís como a la política o a cualquier tipo de ciencia, ¿no? Juntar la política con la religión, la ciencia con la religión. Ya que lo preguntás, déjame ser un poquito más claro en ese aspecto. No es que no lo podemos juntar. Hay científicos, son cristianos y está bárbaro. No es que no lo podemos juntar. El problema es que lo que no podemos hacer es tratar de flexibilizar lo que dice la Biblia para adaptarse a un concepto científico. Eso es lo que no podemos hacer. Fuera de eso, mientras vos vamos a decir, no pongas en juego tu fe en lo que la palabra de Dios dice, la ciencia está perfecta, no está mal. No tiene nada de malo, ¿sí? El problema es cuando vos, porque entras en conflicto, entonces te inclinas más a creer lo que dice la ciencia que lo que dice la palabra de Dios. Mientras que no estés en ese conflicto, está bárbaro, porque, por ejemplo, la ciencia estudia, no sé, cosas como, por ejemplo, la velocidad, las cuestiones, o sea, las cuestiones técnicas. Si fuéramos en contra de la ciencia, no podríamos tener autos, no podríamos tener televisión, no podríamos tener nada, básicamente. Entonces, la ciencia no es mala. El problema es cuando, ante la duda, le damos más fe a la ciencia que a la Biblia. Ahora, con ciencia yo me refiero más al estudio científico o quizás hasta filosófico de cómo fue el mundo creado, de dónde venimos hacia dónde vamos, cómo es el ser humano, ¿sí? Inclusive la antropología. La antropología estudia la conducta del ser humano, o la psicología puede estudiar la respuesta de los seres humanos ante determinados eventos o cosas así, pero ninguna de las dos puede entender la esencia del ser humano. La esencia del ser humano te la explica Dios, porque Dios es la esencia, es el que hizo el ser humano, el que determinó cómo es, el que puso sus reglas, su conducta moral, el que puso todo. Entonces, me refiero a eso. No darle más importancia a conceptos no bíblicos por sobre lo que la Biblia dice. En cuanto a la política no es una ciencia, por más que se le llame ciencias políticas, es un nombre que realmente no está bien puesto, es como el estudio, digamos, de toda vamos a decir, la organización, el gobierno del mundo, el gobierno
la cuestión organizacional, no sé, otro tipo de cosas. Entonces en realidad no es una ciencia, es otro tipo de estudio, que tampoco está mal, no es que necesariamente esté mal la política ni nada por el estilo. Entonces nosotros no rechazamos ni la política, ni la ciencia, ni nada, sino que le damos más importancia a la palabra de Dios. En cuanto a la política, hay otro tema que tiene que ver con, por ejemplo, ¿puede un pastor meterse en política? Entonces ahí es otro tipo de discusión que no viene a este caso, y mi opinión es no, un pastor no debería meterse en política, pero por otras razones diferentes, no por esta razón en particular. ¿Un pastor, solo un pastor o cualquier cristiano? No, un cristiano puede meterse en política, hay gente que es llamada para meterse en política y tiene vocación para eso y está perfecto, no está mal. Si tiene riesgo, porque meterse en política muchas veces significa poner en duda tu moralidad o poner en duda tu ética frente a un montón de cosas. Entonces, mientras que vos no pongas en juego tu cuestión ética, no es directamente malo meterse en política, lo malo es poner en compromiso tu ética. Pero de todas maneras sería otra discusión que no tiene tanto que ver en sí mismo con el tema de la creación o de la ciencia en sí mismo, sino tiene que ver más con una cuestión ética sobre cómo nos comportamos en muchas de las cuestiones humanas, vamos a decir. Ok, listo. Gracias. Buenísimo. Bueno, ¿algún comentario Gaby. más? Sí, Sí, yo. dale. Hablando más o menos de eso de la creación, bueno, Lauti le dieron de ciencias naturales y, bueno, él está hablando sobre el sistema, los órganos, las células, las bacterias, el átomo, todo eso. Él lo escribe, ¿no? Pero yo como mamá, ¿cómo le puedo explicar todo esto? Porque las maestras se basan en todo eso, ¿no? En lo que ella estudió y Sí. a veces eso a mí me cuesta un poco porque, aunque yo le explico, él sabe la creación de Dios, todo, pero en ese sentido, ponele, yo como me refiero, que a qué quiero llegar, la célula, la bacteria, todo eso, ¿fueron formadas por Dios? ¿Una forma de decir? Sí, totalmente. Toda la creación fue formada por Dios. Entonces sí. Y de hecho las células, por ejemplo, la célula es evidente que existe porque se puede ver en microscopio. No necesita demasiada ciencia. Agarrar un microscopio y podés ver la célula en el microscopio. Entonces no negamos la existencia de la célula, ni de los átomos, ni nada por el estilo. Lo que negamos es que lo que negamos es que todo se haya creado de la nada por un proceso natural sin intervención de Dios. Creemos de que Dios intervino y que creó todas las cosas en 6 días. ¿Sí? Dale. De hecho, claro, una cosita más en cuanto a la evolución, que me parece que es importante, digamos, para aclarar. Cuando yo hablo de evolución, hablo de lo que es la macroevolución, que sería, por ejemplo, que de un mono pueda salir un ser humano, o que de un caballo pueda salir una mula, o algo por el estilo. ¿Sí? En ese sentido hablamos de evolución. Hay un concepto de microevolución, que sería, por ejemplo, que una planta que es azul puede dar otras plantitas que a lo mejor ya no sean azules, sino sean un poquito más celestitas o lo que sea. Eso es microevolución, y eso sí creemos que es válido, y de hecho sí, eso está probado científicamente. Lo que no creemos es que se puedan crear nuevas especies de animales de uno al otro simplemente por el azar, ¿se entiende? Pero no es que negamos la microevolución, por ejemplo, evolución, por ejemplo, mi hijo es parecido a mí, no es como yo, es parecido a mí en algún aspecto, en otros no. Hay una especie de evolución en ese aspecto, aunque tiene quizás un tono del color de ojo diferente, un tono o unas diferencias. Entonces, en eso sí creemos, no creemos que pueda haber un cambio de especie, ¿sí? De una especie se forme otra diferente por evolución, eso no creemos. Bueno. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, cierro con 2 líneas y oramos. Entonces, número 1, le damos más importancia a la palabra de Dios, ¿sí? Número 2, no tratamos de armonizar la ciencia con la Biblia, creemos en la Biblia por sobre todas las cosas, ¿sí? Creemos que Dios creó todas las cosas en 6 días. Creemos que Dios es el que tiene toda la autoridad, el que sabe cómo son todas las cosas, y darle más prioridad a la ciencia sería como negar
que Dios es el que sabe todas las cosas. Creemos que Dios es el que sabe todas las cosas y creemos en lo que la palabra dice, tal cual como la palabra de Dios lo dice, sin tratarlo de modificar, de alterar, ni de poner en juego la convicción de lo que la palabra de Dios dice. Esa sería como la conclusión del día. Así que bueno, vamos a orar al Señor y nos despedimos. Amén. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que pudimos compartir. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias porque pudimos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el principal, el Dios creador de todo el universo, el que sostiene todas las cosas, Señor. Tú eres el primero y el último. Tú eres el que nos guía, el que nos habla y el que nos muestras todas las cosas. Creemos en ti, confiamos en ti, te ponemos en primer lugar. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que pudimos tener. Bendice a mis hermanos, Señor, para que puedan tener un buen descanso y un buen fin de semana que comienza ahora. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga muchísimo a todos. Mañana que es el Día del Trabajador, así que va de nuestra parte, de Estelita y yo acá. Feliz día para todos los trabajadores. Feliz día. Gracias. Mañana yo trabajo. Feliz Todo día. lo demás no, pero yo trabajo mañana. Así que bueno. Trabajador / trabajadora. Yo no, yo trabajador nada más. Chau. Chao, chicos. Bendiciones para Evolución todos. ahí. Evolución. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Chau, chau. Aquí, adelante,